comienza pues a corroer lo que es todo el sistema democrático. Por eso yo he apoyado la iniciativa de estos 8 periodistas, 8 periodistas muy prestigiosos por otra parte y muy independientes. Esta acción de amparo que han presentado para que el Poder Judicial decida si esta operación es lícita o la anule. Yo pienso que es muy importante que esto se haga a través del Poder Judicial, creo que, y sobre casos concretos, porque yo siempre he estado en contra de las leyes especiales sobre el periodismo. Creo que las leyes especiales son un peligro para la libertad de expresión, es poner en manos de un gobierno un instrumento de poder que en un momento dado puede ser utilizado para restringir esa libertad, esa diversidad y ese pluralismo. Y esto es en síntesis mi posición respecto al problema de la concentración de los medios. Sí, en la controversia evidentemente está quienes opinan que siendo usted un liberal, que cree en la libre empresa, al plantear eso puede de alguna manera haber una contradicción porque se castiga el éxito de una empresa. No hay ninguna contradicción. Mire, quienes dicen eso pues tienen una información muy escasa, muy insuficiente o muy equivocada de lo que ocurre en los países más democráticos del mundo. En todos los países democráticos, sin ninguna excepción, hay un control de del monopolio empresarial en todos los campos y fundamentalmente en el campo de la prensa. En muchos países hay leyes especiales, en países. Allí no solamente es comprensible, aceptable, porque hay una democracia profundamente arraigada, sino porque en los países democráticos avanzados la diferencia entre el Estado y el gobierno es real y las instituciones encargadas de velar por la diversidad, la pluralidad informativa, son organismos de Estado que representan al conjunto de la sociedad. Desgraciadamente en las democracias subdesarrolladas como la nuestra, la diferencia entre Estado y gobierno es inexistente. El gobierno absorbe el Estado y lo utiliza como si fuera suyo, como si fuera su botín. Entonces, no hay organismos de Estado verdaderamente independientes, salvo en dominios quizá muy técnicos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que creo que cuando hay leyes especiales sobre el periodismo, el resultado es catastrófico para la libertad de expresión. Es el caso de Venezuela, es el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Argentina. Ahí ha habido leyes especiales para la prensa y el resultado ha sido catastrófico justamente para el pluralismo informativo. Por eso es que yo creo que esta, digamos, iniciativa de los 8 periodistas es el camino mejor, es el modelo mejor. El Poder Judicial decida y hay muchas instancias. En última instancia se puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución que hasta ahora ha mostrado una independencia de criterio, una, digamos, lucidez respecto a las materias, digamos, jurídicas y una clara vocación democrática, ¿no? Bueno, uno podría pensar que la industria editorial evidentemente no es lo mismo que los periódicos, que la información, que los medios de comunicación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes creen que las grandes editoriales acaparan a los grandes autores y que aplastan a las editoriales pequeñas y que evidentemente pueden también influir, incidir y limitar? ¿No podría haber también un debate similar sobre eso? Afortunadamente, en ese campo todavía el público sigue imponiendo su criterio. Todavía las editoriales no pueden fabricar bestsellers. Los bestsellers casi siempre son sorpresas, y ese es un campo en el que justamente una pequeña editorial puede ganarle el mercado a una gran editorial. Allí está garantizada el pluralismo, la diversidad, la pluralidad. Es muy distinto en el campo de la información. Uno de los argumentos que utiliza el comercio, por ejemplo, es decir que en esta absorción de prensa el acuerdo se ha hecho solamente para la impresión y para la distribución, pero que los contenidos quedan independientes en cada uno de los grupos. Eso obviamente es un sofisma. Nadie puede imaginar
Quesada, ¿no? Y va a tener cabida en su periódico para denunciar tráficos indebidos, si es que existen estos tráficos indebidos. Obviamente, pues ese periodista va a tener que actuar en consecuencia. Estamos en un país subdesarrollado, un periodista díscolo, un periodista demasiado independiente, pues a la corta o a la larga es expulsado simplemente de ese diario. Tenemos varios periodistas expulsados justamente del Comercio por la independencia que mostraron, ¿no? No señalo a nadie en general, pero todo el mundo sabe que aquí hay periodistas que fueron expulsados por ser excesivamente independientes, valientemente independientes en el trabajo que hacían. Lo mejor es garantizar que haya realmente una pluralidad informativa y que si hay una concentración de medios que contradice un dispositivo constitucional, que afortunadamente es muy claro, es absolutamente, meridianamente claro, pues el Poder Judicial se pronuncia y anula la operación. Creo que ese es el camino debido y me alegro mucho que haya este debate, ¿no? ¿Puedo decirte algo más? Desde luego que yo soy defensor de la libertad de empresa, soy defensor de la propiedad privada, soy defensor del capitalismo, yo no tengo vergüenza en decirlo. Aquí cuando hubo una amenaza terrible para la empresa privada, para el capitalismo, cuando el presidente Alan García en su primer gobierno quiso nacionalizar los bancos, las compañías de seguros, las compañías financieras, ¿quién fue la primera persona en protestar? ¿Quién salió a las calles a defender a la empresa privada? ¿Quién? Muchas de las personas que hoy día pues a mí me atacan por defender el pluralismo informativo, no solo se quedaron callados, sino que fueron grandes defensores de la medida estatista. Veo que muchas de las personas que me atacan a mí por defender el pluralismo informativo fueron fujimoristas militantes que trabajaron en periódicos que eran pagados con bolsas de dólares por Montesinos. Entonces, la verdad, ¿cómo puedo creer que son auténticos defensores de la libertad de prensa si cuando la libertad de prensa fue pisoteada de una manera indigna y además mediante tráficos inmundos, como era pagar a los periodistas, comprarlos, ¿no? No solamente se callaron, sino que fueron cómplices de esos tráficos. Entonces, ¿no le preocupa que todos esos argumentos completamente aceptables de su parte sean utilizados por quienes ¿no le preocupa, le insisto, que esos argumentos sean utilizados por quienes se mueren de ganas de que el Congreso, de que el presidente, de que haya un control de la prensa? Por eso el presidente Maduro dijo hoy que la televisión era muy mala en Venezuela, que había que meterse en la televisión. Y siempre hay gente que eso le encanta. Pues y uno podría creer que la televisión en el Perú es muy mala y que habría que meterse y utilizando sus argumentos. Si yo saco los artículos que he escrito, las declaraciones que he hecho contra Chávez, contra Maduro, contra la semidictadura en la que se ha convertido Venezuela, pues creo que tengo bastantes credenciales para no ser acusado de chavista ni de madurista, ¿no? Desde luego que me preocupa, creo que la iniciativa del congresista Lamer, por ejemplo, de querer presentar un proyecto de ley de medios en el Congreso es equivocado, lo he dicho en un artículo, lo repito ahora. Si el Congreso comienza a debatir una ley de medios, voy a criticar profundamente esa iniciativa porque creo que, aunque haya muy buena intención de parte de los autores, una ley de medios pone en manos del gobierno un instrumento que el gobierno a la corta o a la larga va a utilizar en su provecho. Por lo tanto, me opongo absolutamente a esa ley de medios. Pero creo que es tan peligrosa la concentración de medios por un solo grupo económico como la intervención estatal en los contenidos de la prensa. Hay que llegar a un equilibrio donde, sin afectar ni a la libertad de prensa, ni a la libertad de empresa, ni a la propiedad privada, que yo creo son las grandes defensoras del pluralismo, de la diversidad en una sociedad, tampoco permita que grupos económicos lleguen a tener el control de la información hasta el punto de poder manipular a la opinión pública e imponer candidatos, es decir, restringir simplemente la libertad del ciudadano, ¿no? Muy bien. En una entrevista reciente usted dice que sus nietos pertenecen a
son ni respetables